Buenos días, mi nombre es Andrea Giola Antonio López. y el tema que le presentaremos hoy es sobre replicación y espejeo. En el video tutorial les estaremos mostrando las técnicas para llevar a cabo paso a paso estas dos cosas. Espero que lo disfruten. Gracias. La replicación. La replicación de base de datos es una técnica mediante la cual copiamos de forma exacta en otra ubicación una instancia de la base de datos. Es un conjunto de tecnologías destinadas a la copia y distribución de datos y objetos de base de datos desde una base de datos a otra, para luego sincronizar ambas bases de datos y mantener su coherencia. Se utiliza en entornos distribuidos de sistemas de gestión de base de datos, donde una sola base de datos tiene que ser utilizada y actualizada en varios lugares de forma simultánea. Tipo de replicación de base de datos. El tipo de replicación que se elige para una aplicación depende de muchos factores, como el entorno físico de la replicación, el tipo y la cantidad de datos que se desean replicar y si los datos se actualizan en el suscriptor. El entorno físico incluye el número y la ubicación de los equipos que participan en la replicación y si estos equipos son clientes, estaciones de trabajos, equipos portátiles o dispositivos de mano o servidores. Uno de los tipos es la replicación transaccional, que se usa normalmente en escenarios servidor a servidor que requieren un alto rendimiento, como por ejemplo la mejora de la escalabilidad y la disponibilidad, el almacenamiento de datos y la creación de informes, la integración de datos procedentes de varios sitios, la integración de datos heterogéneos y la descarga de procesamiento por lotes. Primero se envía una copia completa de la base de datos y luego se van enviando de forma periódica o a veces continua las actualizaciones de los datos que cambian. Se utiliza cuando necesitas que todos los nodos con todas las instancias de la base de datos tengan los mismos datos a los pocos segundos de realizarse un cambio. 2. En la replicación de mezclas, los datos de dos o más bases de datos se combinan en una sola base de datos. En primer lugar, se envía una copia completa de la base de datos. Luego, el sistema de gestión de base de datos va comprobando los cambios que van apareciendo en los distintos nodos y a una hora programada o a petición los datos se sincronizan. Es sobre todo útil cuando cada nodo suele utilizar solo los datos que se actualizan allí, pero que por circunstancias necesitan tener también los datos de los otros sitios. Esta se ha diseñado principalmente para las aplicaciones móviles o de servidores distribuidos que pueden encontrarse con conflictos de datos. Los escenarios más frecuentes son el intercambio de datos con usuarios móviles, las aplicaciones de punto de venta a consumidores y la integración de datos de varios sitios. 3. La replicación de instantáneas. En los datos de un servidor son simplemente copiados a otro servidor o a otra base de datos dentro del mismo servidor. Al copiarse todo, no necesitas un control de cambios. Se suelen utilizar cuando los datos cambian con muy poca frecuencia. Además, usa para proporcionar el conjunto de datos inicial para replicación transaccional y de mezcla. También se puede usar cuando estás indicando una actualización completa de los datos. Beneficios. La replicación te puede ofrecer grandes beneficios relacionados principalmente con el rendimiento, disponibilidad y seguridad de los datos. Aumento de la fiabilidad. Mediante la replicación de base de datos a través de múltiples servidores, te aseguras que los datos van a estar disponibles incluso en el caso de que una de las máquinas tenga un fallo grave de hardware. El sistema distribuido de gestión de base de datos debe ser capaz de enrutar a los usuarios afectados a otro de los nodos disponibles. 2. Mejora en el rendimiento. Al estar los datos distribuidos en diferentes servidores, los múltiples accesos no saturan los servidores. Esto es importante sobre todo en el caso de aplicaciones que pueden tener miles o cientos de miles de peticiones simultáneas. El rendimiento de las aplicaciones aumenta notablemente. 3. Mejora en la seguridad de los datos. En un sistema transaccional tradicional, todas las actualizaciones de una base de datos se guardan en un mismo disco. La seguridad de tus datos queda entonces en manos de la estrategia de copias de seguridad que tengas implementada en ese servidor. Con la replicación de base de datos aumentas la seguridad de los datos ya que las actualizaciones están siendo escritas en varios servidores, es decir, varios discos, varias fuentes de alimentación, CPUs, etc. son utilizados para asegurar que tus datos estarán a salvo en algunos servidores, aunque pueda ocurrir un desastre en otros. Espejeo. El reflejo de base de datos SQL Server es una técnica de recuperación de desastres y alta disponibilidad que involucra dos instancias SQL Server en la misma o en diferentes máquinas. Una instancia SQL Server actúa como una instancia primaria llamada la principal, mientras que la otra es una instancia reflejada llamada reflejo. En casos especiales, puede haber una tercera instancia SQL Server que actúa como testigo.
En el mirroring, en una base de datos, tenemos un servidor principal o primario que mantiene la copia activa de la base de datos, que es la base de datos accesible. Otro servidor espejo que mantiene una copia de la base de datos principal y aplica todas las transacciones enviadas por el servidor principal, en el que no se podrá acceder a la base de datos. Y un servidor testigo o árbitro que permite recuperaciones automáticas ante fallos, monitoriza el servidor principal y el de espejo para en caso de caída cambiar los roles. Este servidor es opcional y no es obligatorio. Tipos de mirroring. Alta disponibilidad. Garantiza la consistencia transaccional entre el servidor principal y el servidor de espejo y ofrece automatic failover mediante un servidor testigo. Alta protección. Garantiza la consistencia transaccional entre el servidor principal y el espejo. Alto rendimiento. Aplica las transacciones en el servidor espejo de manera asíncrona, ocasionando mejoras significativas en el rendimiento del servidor principal, pero no garantiza que dichas transacciones se hayan realizado de manera exitosa en el espejo. Ventajas. 1. Además de proporcionar una copia adicional de los datos con el fin de redundancia en caso de fallo del hardware, la duplicación de disco puede permitir que cada disco se acceda por separado para los propósitos de lectura. En determinadas circunstancias, esto puede mejorar significativamente el rendimiento, ya que el sistema puede elegir para cada lectura qué disco puede buscar más rápidamente los datos requeridos. 2. Aumenta la protección de los datos. La creación de reflejo de la base de datos proporciona una redundancia completa o casi completa de los datos en función de si el modo de funcionamiento es de alta seguridad o de alto rendimiento. 3. Mejora la disponibilidad de la base de datos de producción durante las actualizaciones. Para minimizar el tiempo de inactividad para una base de datos reflejada, puede actualizar secuencialmente las instancias de SQL Server que hospeda los asociados de creación de reflejo de la base de datos. Esto ocurriría en el tiempo de inactividad de solo una conmutación por error única. Esta forma de actualización se denomina actualización gradual. 4. Si se produce un desastre en el modo de alta seguridad con conmutación automática por error, la conmutación por error pone en línea rápidamente la copia en espera de la base de datos sin pérdida de datos. En los demás modos operativos, el administrador de base de datos tiene la alternativa del servicio forzado, con una posible pérdida de datos para la copia en espera de la base de datos. Desventajas. Una de las desventajas del mirror respecto al log shipping y la replicación es que solo podemos tener una máquina secundaria o mirror y que ésta no es accesible y no podemos tenerla en modo lectura. 2. El reflejo de la base de datos es una solución solo por cada base de datos, lo cual significa que los inicios de sesión y tareas desde el principal SQL Server deben ser manualmente recreados en el reflejo. También hay posibilidades para retraso, lo cual solo puede ser reducido con mejor hardware. Para la replicación en SQL Server utilizaremos tres instancias: SQL Prod 1 como Publisher, TBS Prod como distribuidor y SQL Prod 2 como suscriptor. Empezaremos. Para la replicación tenemos que crear una publicación local. Para esto vamos a dar clic derecho, nueva publicación, y nos abrirá el wizard. Le daremos next y aparecen dos opciones, una donde SQL Prod 1 funcionaría igual como distribuidor, pero en este caso estamos utilizando otra instancia SQL como el distribuidor. Entonces en este caso seleccionaremos la segunda opción. Daremos clic derecho en añadir y vamos a seleccionar nuestro servidor TBS Prod. Le vamos a conectar. Y ese es un primer error que nos va a salir, que nos puede llegar a salir. El SQL Prod 1 no permite que TBS Prod funcione como distribuidor. Entonces para esto vamos a ir a TBS Prod, clic derecho en Replication, clic de Distribution Properties, Publishers, y vamos a agregar nuestro servidor de SQL Prod 1. Le vamos a dar clic derecho en añadir y seleccionamos el SQL Prod 1. Una vez agregado, agregaremos un password.
volveremos a nuestro distribuidor, nuestro wizard que habíamos dejado, donde no nos había permitido utilizar TBS Prod como distribuidor. Ahora lo añadimos y ya, nos deja utilizarlo por fin. Vamos a dar Next. Vamos a seleccionar una password para nuestro distribuidor, para establecer un link administrativo. Una vez seteada la password, damos Next. Seleccionamos la base de datos que utilizaremos, en este caso será DWQ y será una Transactional Publication. Oh, lo siento. Seleccionaremos esta. Siguiente. Seleccionaremos las tablas. Se puede seleccionar las tablas que quieras. Entonces en este caso seleccionaremos tables y test red. Daremos siguiente. Se puede agregar algún filtro, en este caso añadiremos nada. Siguiente. Seleccionaremos la primera opción, que será crear básicamente una imagen de la base de datos. En cuanto se termine de realizar esto, tenemos que activar dos agentes. En este caso utilizamos Snapshot Agent y tenemos que haber tenido ya el SQL Server Agent activado. Eso se hace desde servicios. Si no lo tienes activado, te aparecerá una X donde dice SQL Server Agent. Una vez que lo actives, podremos continuar. Para activar nuestro Snapshot Agent utilizaremos Security Settings. Y pondremos nuestra cuenta. Muy largo. En este caso usaremos Cluster Admin y ingresamos nuestra contraseña. El LogReader Agent se genera automáticamente al haber hecho nuestro Snapshot Agent. Entonces seleccionamos la casilla de seguridad y damos siguiente. Seleccionamos crear la publicación y damos siguiente. Le damos un nombre a nuestra publicación, en este caso test-tranred. Okay. Le damos finish y nos empezará a generar la publicación, y si sale algún error se tendrá que corregir. Si no pasa nada, vamos bien. Cerramos. Hasta ahorita nuestra publicación se ha creado y no tenemos ninguna suscripción. Le vamos a dar clic derecho, New Subscription. Siguiente. Escogemos el publisher y vemos que hay una publicación. Siguiente. Y le damos correr todos los agentes en el distribuidor. En este caso, nuestra instancia TBS Prod. Y le damos siguiente. En este caso SQL Pro 2 funcionará como nuestro suscriptor. Entonces seleccionamos añadir suscriptor, seleccionamos este y le damos la base de datos de la publicación. Siguiente. Y ahora le damos conectar con el suscriptor. Seleccionamos los 3 puntos. Y igual volvemos a poner la seguridad, el usuario y nuestra contraseña.
Y ok. Continuamos, vamos a poner run continuously. Y next. Estas opciones se quedan igual. Inicializar inmediatamente. Y siguiente. Y creamos la suscripción siguiente. Y empieza a generar los procesos. Si todo sale bien, está muy bonito esto. Si no, es bueno llorar. Ahora vamos a ver el estatus de nuestro Snapshot Agent. Clic derecho, View Snapshot Agent Status. Debió haber creado un snapshot del artículo que viene siendo esta base de datos. Ahora checamos nuestro log, el agente del log, y nos han generado cambios, entonces este mostrará que no se han replicado alguna transacción. Podemos checar nuestro SQL Prod 2 y vemos que se replicó la base de datos. Podemos ver la tabla, cómo se replicó. Espérate, no, así se ve, pero... Ahora vamos a checar las propiedades de la publicación. Vamos a agregar una tabla más, Message Queue. La seleccionamos y damos OK. Ahora, para generar esos cambios, vamos a iniciar nuestro agente de Snapshot. Igual clic derecho, View Snapshot Agent Status. Le damos a Start y empezará a enviar nuestros cambios. Vamos a checar el monitor del Publisher. Y al terminar dirá ya no solo un artículo que fue generado, sino dos, que son los que hemos enviado en este caso. Nuestras tablas en el suscriptor, que es SQL Prod 2, de una de esas tablas, le damos refresh para poder verlas bien y voilà, ahí están nuestras dos tablas. Hacemos algún cambio para ver que nuestro log agent esté funcionando. Insertaremos algunos datos en una tabla. Y vemos cómo se replican los datos al hacerlo en una base de datos, se replican en nuestro suscriptor. Y eso es todo por el video. Gracias. Bye bye. ¿Está faltando? No me gustó como dijiste estas dos cosas. Cállate. No, sale tu barbilla. Allá va, barbilla roja. Sale la barbilla. ¡Hala! Ahorita también se paró el La Antonio. barbilla. aquí. Yo también, no lo Sí, sé. esos son los tres. No sé. Hola. Ese video no se ve bien. Un vato de. La casota. Ah, sí, mira. Está Mundo perfecto. normal de gigante, entra. Entre los gigantes. Gigante. La pura barbilla. ¿Ves? Ves tus barbillas nada más. Barbilla roja. Barbilla verde el de hoy. Pues date.